espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. En el video de hoy, como lo pudieron ver en la intro y en el título de este video, les voy a explicar cómo hacer esta falda estilo militar. Este tutorial lo califico como nivel intermedio porque es una falda que tiene muchos pasos, tiene muchas piezas y creo que puede ser algo abrumador para alguien que apenas está empezando a aprender a coser. El molde gratis de esta falda lo pueden descargar en mi página web, el cual se los voy a dejar en la descripción de abajo. También recuerden que para descargar los moldes gratis deben estar suscritos al blog, lo cual es completamente gratis y solo les va a tomar 5 minutos. Así que para no hacer este video más largo, vamos a empezar con el tutorial. Los materiales que vas a necesitar para hacer esta falda son denim, una cremallera de 10 centímetros, cadena, 2 argollas, 2 mosquetones, un botón de golpe, alicates, 12 remaches, tela para el forro de bolsillo, entretela e hilo. Primero vas a tomar el frente de la falda, el forro de bolsillo y la vista y vas a armar el bolsillo delantero. De este proceso ya tengo un video completo en donde explico todo el paso a paso. Debes hacer esto con ambos frentes de la falda. Después vas a tomar los dos frentes, el aletillón, la letilla y la cremallera y vas a coser la cremallera de la falda. Para no hacer este tutorial muy largo, ya tengo otro video donde explico esta parte más a detalle. Después voy a pasar una segunda costura en el frente de la falda. Para esto estoy utilizando este hilo de la marca Coats, que es de la línea Astra, y este es un hilo especial que se utiliza para pespuntar las costuras de los jeans. Los hilos se miden con el grosor y la unidad de medida es el tex. Un hilo normal es tex 27 y este hilo de la línea Astra es tex 105, lo que lo hace mucho más grueso que un hilo normal. Para poder coser este tipo de hilos con una máquina doméstica es necesario soltar al máximo la tensión de la máquina y coser siempre con la puntada más larga que tengas. Como yo voy a desflecar el ruedo, voy a coser a 2 centímetros de este. Y aquí te estoy mostrando cómo ubiqué el prensatelas para que la costura que voy a pasar me quede a 1 centímetro de la que ya hice anteriormente. Además, para utilizar este hilo te recomiendo ampliamente utilizar el prensatelas de doble arrastre y de utilizar hilo normal en el carretel de la bobina. Con esto terminamos el delantero. Ahora pasemos al posterior. Para esto voy a tomar las dos piezas del posterior junto con las dos cotillas y las voy a ubicar una sobre otra derecho con derecho para poder coserlas. Para esto puedes utilizar una fileteadora con puntada de seguridad o puedes pasar una costura recta con la máquina plana y después utilizar la fileteadora como lo hice yo. Al final la costura te debe quedar algo así. Ahora vas a planchar muy bien esta unión para poder pespuntar más fácilmente esta costura. Debes hacerlo del mismo modo en que has venido pespuntando el resto de las costuras de esta falda. Luego vas a tomar los dos posteriores y los vas a ubicar derecho con derecho para unirlos por el centro. Al final te debe quedar algo así. Ahora pasemos a los bolsillos posteriores y para esto primero vas a filetear todo el borde. Después, con ayuda de una plancha, vas a voltear la boca de bolsillo hacia adentro. Cuando ya estén los dos bolsillos vas a pasar una costura recta. Después vas a doblar uno por uno el resto de los bordes del bolsillo para que todos queden hacia adentro. Para esto es necesario que la plancha esté en su máxima temperatura y debes utilizar vapor para que el pliegue quede bien hecho. Cuando termines ambos bolsillos, ubica uno sobre otro para asegurarte que ambos quedaron exactamente iguales. Después vas a tomar el posterior de la falda y vas a ubicar el molde justo encima de este para traspasar la posición de los bolsillos. Luego vas a ubicar los bolsillos encima de estas marcas y los vas a sujetar con alfileres para poder coserlos. Este paso es mejor que lo hagas lo más lento posible. Yo obviamente aceleré la velocidad del video, pero cosiendo estos bolsillos me demoré un buen rato. Precisamente porque coser con este hilo es un poco difícil y al ser un color que contrasta tanto con el negro, cualquier error se va a notar mucho más. Así que tómate tu tiempo y cose a la velocidad que consideres necesaria para que la costura quede bien hecha. Una vez que terminé por el borde externo del bolsillo, hice otra costura por dentro para que el pespunte combine con el resto de la falda. Al final te debe quedar algo así. Luego vas a tomar el delantero de la falda y lo vas a ubicar sobre el posterior derecho con derecho para poder cerrar los costados. En este punto decidí pasar solo una costura recta con mi máquina plana para poder medirme la falda antes de pasar la fileteadora. Como ven, me quedó un poquito ancha en la cintura, así que decidí quitarle 1 centímetro a cada lado para que me quedara mejor. Luego de medírmela otra vez y verificar que sí me quedaba como yo quería, ahí sí pasé la fileteadora y pespunté todo el costado como he venido pespuntando todas las costuras.
Ahora pasemos a los bolsillos laterales. Para hacer estos bolsillos utilicé el mismo paso a paso de mi video bolsillos cargo. Este puntualmente es el diseño número 1. Una vez que termines de preparar los bolsillos debes asegurarte de que las tapas y los bolsillos están del mismo tamaño y que las tapas están del mismo ancho del bolsillo. Luego vas a tomar la falda con el lateral mirando hacia arriba y vas a ubicar el bolsillo en donde más te plazca. Marca los puntos de las 4 esquinas para asegurarte que cuando lo sujetes con alfileres este no se mueva hacia ningún lado. Una vez que termines de sujetar un bolsillo, utiliza un alfiler para traspasar las puntas de las esquinas hacia el otro lado de la falda. De esta manera te aseguras de que ambos bolsillos queden exactamente en la misma posición. Después ubica el otro bolsillo sobre el otro lateral y júntalos para poder medir la posición. Como ves, estoy tomando varios puntos de referencia para medir que sí hayan quedado en la misma posición. Después de coser los bolsillos vas a tomar una de las tapas y la vas a ubicar más o menos 1 centímetro arriba del bolsillo. Sujétala con alfileres y pasa una costura recta, rematando muy bien al principio y al final. Cuando termines, dobla la tapa de bolsillo hacia abajo y pespunta la costura. Recuerda soltar la tensión de la máquina y utilizar la puntada más larga. Ahora voy a tomar mi pretina y le voy a recortar la misma cantidad que le recorté a la falda anteriormente. Cuando tengas ambas pretinas, júntalas derecho con derecho y cóselas por todo el borde menos el borde de abajo. Luego, dale la vuelta y con ayuda de una plancha, asienta muy bien la costura que acabas de hacer. Después vas a tomar la falda y vas a sujetar la pretina al borde interno de la cintura, justo como lo ves en el video. Puedes utilizar todos los alfileres que consideres necesarios para hacer este paso. Una vez que termines de sujetarla, vas a pasar una costura por todo el borde del contorno de la cintura. Para este paso estoy utilizando una puntada recta y el hilo normal. Cuando termines de coser, nuevamente ayúdate de una plancha para sentar bien la costura. Después, con ayuda de más alfileres, vas a doblar el margen de costura de la pretina hacia adentro. Debes asegurarte de que este doblez oculte la costura que pasaste ahorita. Y una vez que termines, vas a coser por todo el borde con margen de un 16 y utilizando el mismo hilo que has venido utilizando para pespuntar las costuras. En este paso, al igual que en todos los pasos donde pespunto costuras, me estoy tomando todo el tiempo y estoy cosiendo lo más lento posible. Pero obviamente yo aceleré la velocidad del video para no demorarnos mucho. Así que recuerda, lo importante es que la costura quede recta y que quede bien hecha. Una vez que termines te debe quedar algo así. Ahora pasemos a los pasadores. Para hacer los pasadores vas a recortar una tira de 3 centímetros por 50 centímetros y vas a filetear los bordes más largos. Después vas a doblar la tira en 3 partes como lo estoy haciendo en el video y vas a pasar 2 costuras. Al final te debe quedar algo así. Luego vas a tomar esta tira y la vas a cortar en 6 partes iguales. Después vas a tomar los pasadores y los vas a ubicar sobre la pretina justo como lo estoy haciendo en el video. Son 1 a cada lado del bolsillo delantero, 2 en la parte de atrás y 1 a cada costado. Cuando termines de sujetarlos vas a coserlos con una puntada recta. Yo la pasé varias veces para que quedara bien sujeta y estoy utilizando hilo normal y el prensatelas de doble arrastre para asegurarme de que la máquina no se trabe mientras estoy cosiendo. Luego vas a voltear el pasador hacia abajo y vas a doblar el borde que falta hacia adentro para poder coserlo. Antes de coser yo inserté una de las argollas en el pasador izquierdo delantero y en uno de los pasadores del posterior, pero este paso es completamente opcional. Una vez que termines de coser todos los pasadores se debe ver algo así. Ahora con un lápiz blanco voy a marcar en dónde quiero que vaya el botón de golpe y en dónde quiero poner todos los remaches de la falda. Para poner el botón de golpe vas a necesitar la ayuda de un troquel. Primero debes abrir un hueco con un troquel perforador, justo como te estoy mostrando acá, y luego debes utilizar un troquel universal para poner el botón. Este se compone de estas 2 piezas. Entonces tomas la parte puntiaguda, la introduces en la perforación que acabas de hacer y luego pones el botón encima para pegarlo con el troquel.
Este proceso es demasiado fácil, como ves te debe quedar algo así. Y este mismo proceso lo haces con todos los remaches. Si quieres saber más sobre los tipos de herrajes y cómo utilizarlos, ya tengo una publicación en mi blog escrito bastante completa en donde hablo de estos y muchos otros más herrajes que puedes utilizar para mejorar la apariencia de tus prendas. El link se los voy a dejar en la descripción de abajo. Después de pegar todos los remaches pasé a hacer el ojal de la falda. Hasta este punto debes tener algo así y lo único que falta es el ruedo. Para esto pasé 2 costuras a 2 centímetros de distancia del ruedo para poder desflecarlo más adelante sin que la falda se me desbarate. Una vez que termines estas costuras es momento de empezar a desflecar el ruedo de la falda. Para esto debes ir jalando todos los hilos de la trama y dejar únicamente los hilos de la urdimbre. Este proceso se va a demorar un buen rato. 2 hours later. Cuando termines te debe quedar algo así. Como paso extra decidí utilizar 2 mosquetones y 2 pedacitos de cadena para hacer este accesorio que voy a estar enganchando en las argollas de la falda, pero esto es un paso completamente opcional. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este tutorial y qué otros diseños les gustaría que hiciera más adelante. Si quieren seguir aprendiendo sobre confección conmigo, asegúrense de suscribirse y de picarle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Pero aún así recuerden que voy a estar publicando todos los viernes y algunos domingos. Y bueno, espero que les haya gustado el tutorial de esta falda, yo la verdad la pasé muy bien haciéndola, claro que sí me demoré un poco más de lo que esperaba. Mientras tanto les recomiendo que vean estos 2 videos de aquí donde también explico otras técnicas de confección o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram porque ahí suelo preguntarles qué quieren ver más adelante y aprovecho para resolver sus dudas e inquietudes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.